Queridos hermanos, nos hemos congregado para celebrar la misa que corresponde al sexto domingo de Pascua. El mensaje de la palabra de Dios tiene muchas aristas, pero podemos resumirla en dos ideas muy importantes y que se resumen en una. De la primera lectura había una afirmación contundente: Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay hijos y entenados. Para Dios todos nosotros somos sus criaturas amadas y todos nosotros, gracias a la muerte redentora de Jesús y su resurrección, todos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Y como dirá el apóstol San Juan, aún no se ha revelado lo que seremos todavía. La primera lectura nos presentaba a Pedro que va a la casa de un pagano, de un miembro del ejército romano. Un pagano que seguramente ha tenido noticias de la vida de Jesús, de esa nueva religión que estaba surgiendo, y empezó a hacer oración con su familia, a su modo, buscando hacer el bien. Y Dios le va a decir que mande a buscar a Pedro en otro pueblo. Y Pedro va con un grupo de judíos cristianos. Pedro entra en la casa de un pagano, lo cual le estaba terminantemente prohibido a un judío. Un judío no podía entrar en la casa de gente que no fuera judía. Ese es un patrón cultural que había que superar, queridos hermanos. También nosotros tenemos muchos chips acá adentro que nos cierran el camino al encuentro con los demás. Hay que sacarse el chip, hay que cambiarlo. Y Jesús se ve obligado a cambiar un chip a Pedro, al primer papa. Eso que Pedro escuchó las enseñanzas de Jesús, que lo vio resucitado, que recibieron el Espíritu Santo, pero siguen anclados a su cultura, a sus prácticas, a sus costumbres. Nosotros estamos muy acostumbrados también a clasificar a la gente, metemos en casillero a la gente, este sí, este no, no. Hay que sacarse eso de la cabeza. Tiempo de cambio, Cristo está vivo, y si Cristo está vivo hay que cambiar la mente y el corazón. Por eso, primera enseñanza, Dios no hace acepción de personas. Hoy utilizan la palabra equivocadamente, pero bueno, hablan de discriminar, ¿verdad? La palabra discriminar tiene un sentido positivo, originario. Ahora la hemos reducido a un sentido negativo. Discriminar es lo mismo que hacer acepción de personas en la mente, pero han tergiversado el término, ¿no? Porque discrinein, tomado del griego, no significa eso, de hacer acepción de personas, sino significa juzgar. Significa emitir una opinión, distinguir, eso significa discrinein, ¿no? Discriminar. Pero bueno, las cosas culturales van cambiando, le vamos poniendo otro significado a las palabras, pero no responde a lo original, ¿no? El ser humano tiene necesidad de hacer distingos, tenemos que aprender a discernir, eso es discriminar, discrinei, distinguir, discernir. Bueno, tenemos que aceptar los fenómenos culturales. Entonces, por eso el texto es muy lindo, no hacer acepción de personas queda claro. Y esto de no hacer acepción de personas tiene su fuente en lo que van a abundar las dos lecturas siguientes, la primera carta de Juan y el Evangelio, el amor. Nos decía el texto de San Juan, con toda claridad, con toda contundencia, amémonos los unos a los otros. Un imperativo, no es, muchachos, ¿qué les parece si nos entendemos? No se trata de que es una opción,
es una necesidad, es un mandato. Amémonos los unos, porque Cristo está vivo. Si Cristo no hubiera estado vivo, si Cristo no existiera para nosotros, yo no estaría acá ni ustedes tampoco, yo no estaría gastando saliva de balde. Cristo está vivo y porque Cristo vive, nosotros tenemos que anunciarlo a Jesús, a este que vive, a este que es amor, a este que no hace acepción de personas, sino que busca a todos, pero para el cambio, para la conversión. Porque nosotros hoy quizás estamos muy acostumbrados que nos tenemos que aceptar como somos y seguimos haciendo cada uno lo que se nos da la gana. No es así. Es para un cambio. Hay que modificar. Pedro tiene que modificar su cerebrito, sus costumbres, tiene que modificarlas y por eso lo lleva a la casa de un pagano. Ahí recibirán al Espíritu Santo, igual que ese grupo de judíos a los 50 días, igual. Entonces Pedro le caen las fichas y dice, pero si a esto los inunda el Espíritu como a nosotros, ¿qué problema hay que los bauticemos en el nombre de Jesús? Y es muy importante, en el nombre de Jesús, lo que significa ese nombre. Jesús vino a salvar. Cuando ustedes digan la palabra Jesús, por favor, acostúmbrense a pensar que Jesús significa Salvador, el que salva, el que te libera. No es solamente un nombre como nos quedó, sino que tiene un significado. Es un verbo, es una acción. Dios vino a salvar a todos, sin distingos, a todos. Bueno, esto tiene que entender Pedro, esto tenemos que entender nosotros hoy. A nadie se le excluye del camino de la salvación. Lo único que puede suceder es que uno se autoexcluya. Yo no quiero saber nada con ustedes, me voy. Bueno, problema tuyo, ¿qué va a ser? Cada uno es libre. De los 12 apóstoles, uno se autoexcluyó, Judas Iscariote, se autoexcluyó. Estuvo con Jesús, vio todo, pero se autoexcluyó. Problema de él. Y no es que Jesús no quería salvarlo, le dolió mucho, hasta el último le dice amigo, hasta el último cuando le va a dar el beso de la traición, amigo. No lo trata de hijo de su madre, amigo. Hasta el último Jesús te da la oportunidad de que cambies. Pero si no cambias no puedes estar con Jesús. Jesús viene a tu encuentro siempre. Jesús manda el Espíritu siempre, como lo mandó en la casa de Cornelio para salvar. Entonces en el Evangelio y en la segunda lectura, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. En este texto precioso dirá de un modo solemne el autor, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Se trata de una oración nominal. El sujeto igual al predicado. El predicado es el sujeto. Dios es amor. Decir amor y decir Dios es lo mismo. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que hemos recibido en nuestros corazones el día del bautismo, la inhabitación de este Dios amor. Dios amor, en el caso de Julieta, cuando te bautizaron tus papás, ¿qué han hecho ellos en el bautismo? Meter a Dios amor en tu vida, en tu corazón, para que vos seas el amor de Dios en el mundo. Eso es el bautismo. Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entró en tu corazón, entró en tu vida, para que vos seas testigo de ese amor de Dios en el mundo, como hija de Dios que eres. Dios es amor. Dios nos amó primero. Esto es muy importante. Nos amó primero porque no existíamos y por amor nos hizo existir. Por eso nos amó primero. Estábamos condenados por nuestros pecados. Dios nos amó enviando a su Hijo para salvarnos. Murió en la cruz y resucitó. Y manda al Espíritu Santo para que nos santifique. Nos ama siempre Dios nos primerea. Eso es Dios, Dios amor. Eso es ser cristiano, queridos hermanos. Tenemos que entender lo que es el amor. ¿Acaso Dios perjudica a alguien con el amor? De ninguna manera. Y hay gente que cree que Dios nos hace daño,
que Dios nos molesta, que Dios es un estorbo, porque no tienen la más pálida idea de lo que significa ser amado, ¿eh? Ser amado gratuitamente. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios, ninguno. Todo es amor de Él gratuito, para que nosotros seamos felices. Y como Él nos amó primero, nos capacita para poder amar. Por eso nos da su Espíritu, por eso nos da su gracia, por eso nos ha convocado para que seamos el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia en el mundo, para que nos animemos los unos a los otros en el amor y vayamos a amar al mundo pagano, a ese mundo que no conoce a Dios. Y sobre todo aquí nos toca amar a muchos que a pesar de que están bautizados, han renegado del amor de Dios, no creen en el amor de Dios, viven como si fueran paganos a pesar de estar bautizados. Dios nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y en el texto del Evangelio, la palabra amor como sustantivo y la palabra amar como verbo aparece muchas veces. Siempre que aparece el verbo es un imperativo, ámense, así como yo los he amado. Eso es la tarea que tenemos todos nosotros. Un poquitito para ilustrarlos, queridos hermanos. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, cuando a Jesús se le pregunta cómo hay que amar al prójimo, Jesús repite lo que estaban acostumbrados a escuchar los judíos: amen al prójimo como a ustedes mismos. Es decir, la referencia de cómo hay que amar al prójimo es uno mismo, el amor a uno mismo. Si a mí yo no quiero que me mientan, no le miento a nadie. Si no quiero que me roben, no le robo a nadie. Si quiero que me digan la verdad, digo la verdad. Eso. El patrón de referencia: nadie quiere el mal para sí mismo, entonces no le tengo que querer el mal a nadie. Bueno, es una regla importante, que no quedó caduca, porque es la más cercana. Pero en el Evangelio de Juan no dice eso. En el Evangelio de Juan dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Hasta entregar la vida en la cruz por nosotros. Esa es la norma, queridos hermanos, y ahí ya no tenemos derecho a pataleo. Porque nosotros, si nos ponemos como referentes nosotros mismos, por eso hacemos tanto daño, porque muchas veces no nos amamos a nosotros mismos como debiéramos, ¿no? Nos hacemos mucho daño. Por eso pecamos, por eso ofendemos a Dios, nos hacemos daño, fallamos, somos defectuosos. Pero acá cuando se nos pone como metro del amor a los demás el amor de Jesús, tiene que ser ya un amor perfecto. Dios, que nos ama tanto, no permite que nosotros seamos mediocres. En el amor a mí mismo soy mediocre. En el amor a los demás, a ejemplo de Jesús, ya no puedo ser mediocre. Tengo que dar la vida por los otros, entregar la vida. Papá y mamá tienen que entregar la vida por Julieta. Hay que dar la vida, pero no es solamente dar la vida, yo me voy a morir y ya le di la vida. No, es todos los días, con la paciencia, con el consejo, con la corrección, que muchas veces cuando tenemos que corregir no queremos, ¿verdad? Porque los adolescentes son bravos ahora. Entonces más vale no hacemos los tontos. Hay que encarar, hay que agarrar el toro por las astas. Eso es dar la vida. Cuando tengo que hacerle una corrección a Julieta, la tengo que hacer. Aunque llore, aunque patalee, hay que hacerla. No te quiero nada, mamá. No importa que me diga eso. Yo le tengo que decir lo mismo. La tengo que corregir. Por supuesto, los modos hay que cuidar. Hay que hacerlo con dulzura, con paciencia, pero con claridad, con mucho amor. Eso es dar la vida por los demás. No hay que estar ausente. El gran drama de nuestro tiempo, de nuestra cultura, es que hay muchos niños, muchos adolescentes que tienen padres vivos, pero están ausentes. Es como que el papá, son chicos huérfanos. Papá y mamá viven, pero son huérfanos porque ese papá, esa mamá está ausente.
está metida en su trabajo, está metida no sé qué en sus diversiones, en sus comodidades, en su ignorancia. Hay muchos que la juegan muy mal, prefieren ser inútiles. Padre, ¿qué le voy a decir al chico si yo no sé? Pero vos tienes que saber, te tienes que preparar. ¿Cómo? Si el chico te va a hacer preguntas y si te hace preguntas tenés que dar una respuesta. Decía el apóstol Pedro, ustedes tienen que saber dar razones de su esperanza a aquellos que se la pidan. Yo tengo que dar razones de lo que creo, de lo que espero y por qué obro de tal manera. Tengo que dar razones y eso hay que pensarlo, eso hay que estudiarlo, de eso me tengo que convencer. Y ahora, si yo soy un ignorante, hay un dicho que dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el pozo. Y se cae de maduro que el adulto tiene que saber más que el niño, que el adolescente, que se cae de maduro, pero lamentablemente dejan mucho que desear los adultos a la hora de educar a los hijos, mucho que desear. Por eso como dice Jesús y les recrimina a los fariseos, ustedes buscan por todas partes hacer un discípulo y los hacen más merecedores del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque los corrompen. Y cuando uno no sabe dar respuestas a aquel que tiene necesidad de respuestas, yo lo estoy condenando al sufrimiento, a la desgracia, a la infelicidad, a esa persona. Y tengo la responsabilidad de lo contrario, de hacerla feliz. Por eso los adultos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meditar. No podemos rascarnos. No vale la excusa de decir no puedo, no tengo tiempo, porque hay gente que necesita ser feliz. Julieta necesita ser feliz. ¿Quién tiene que ayudar eso? Papá y mamá. Si tenés una madrina, un padrino de bautismo, también ellos tienen que ocuparse. Para eso están un padrino, una madrina, o de la confirmación. Para que yo pueda ser feliz, necesito tener personas de confianza que me ayuden a descubrir la verdad de mí mismo, la verdad de Dios, la verdad del mundo, de las cosas creadas y conocer a las personas. Por eso, queridos hermanos, Jesús en este texto del Evangelio, que es continuación del domingo pasado, que hablaba de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, aquí está diciendo Jesús, permanezcan en mi amor. La frase fuerte del domingo pasado, Juan 15:5, ustedes separados de mí nada pueden hacer, y aquí comienza a decir, permanezcan en mi amor. Yo les mando que se amen los unos a los otros como yo los he amado, permanezcan en este amor. Permanecer, estar, crecer, madurar en este amor de Dios. ¿Y cómo? Cumpliendo mis mandamientos. Siempre preguntamos ¿y cómo hago, Padre? Cumple los mandamientos de Jesús y ya está. Todo lo que Él te indica. Pero tienes que conocer esos mandamientos. Si no lees la palabra de Dios, si no repasas frecuentemente el catecismo, no vas a saber cuáles son los mandamientos de Jesús. Si yo quiero saber, si Julieta quiere saber qué piensa el papá de ella, tienen que hablar, ¿verdad? ¿O no? Tienen que hablar. Yo para conocer lo que me dice, quiere mi papá o quiere mi mamá, tengo que hablar. Ahora, si Julieta no habla con el papá ni con la mamá, nunca va a saber qué es lo que espera el papá y la mamá de ella, ¿o no? Y los papás tienen que hablar con Julieta. A ver, ¿qué espera Julieta de nosotros? Hay que hablar. Hay que generar un clima de apertura, de confianza para saber. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Tengo que saber lo que Jesús espera de mí. ¿Qué espera de mí? ¿Para qué me ha traído al mundo? Aquí lo dice con toda claridad, ¿no? Yo los elegí a ustedes, no me han elegido ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y den mucho fruto. Miren lo que quiere Jesús. ¿Cuáles son los frutos? El amor, la justicia, la paz, el servicio, la alegría, el perdón, bueno, todo eso son los frutos
que espera Jesús de cada uno de nosotros, siendo sus discípulos misioneros, dando testimonio de Él por el mundo. Y al final terminará diciendo otra vez Jesús: lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Hermanos queridos, ¿quieren ser verdaderamente cristianos? Asumamos este mandato del que dio la vida por nosotros, del que nos da su vida a nosotros, del que nos da la posibilidad de ser felices. Eso lo manda Él, que nos amemos, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Ese Dios que es comunión trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creados a imagen de esa relación de amor, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reproducir en nuestras vidas este amor. Y acuérdense que el peldaño más alto del amor es el perdón. ¿Cuántas veces uno escucha? Y lo más triste que lo escucha de los bautizados, de los cristianos, de los católicos: ah, Padre, a mí no me pida que yo perdone, entonces mándate a mudar de la iglesia, porque no entendés nada de lo que es la vida cristiana. Tienes que irte. La iglesia es el lugar donde nos reunimos, la familia, donde nos entrenamos en el perdón mutuo. Perdón siempre. No es el perdón ese de cortesía: ay, disculpe, perdón. No. Cuando te ofenden gravemente tienes que estar dispuesto a perdonar. Pero me cuesta, a mí también me cuesta. Pero es posible si lo miras a Jesús. Mirándolo a Jesús, estando con Jesús, vas a tener la fuerza para perdonar de corazón al que te ofende. No una vez, sino cientos, miles de veces. Solamente así seremos creíbles. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, no me voy a creer ni yo, ni me va a creer nadie. Tenemos que revolucionar el mundo perdonando. Este mundo es de venganza. Este mundo está lleno de rencores, de violencia. ¿Cómo se vence eso? Con el perdón. Como decía Jesús, estando para morir en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si yo digo ser cristiano, tengo que empoderarme de esa actitud de Jesús, que también tendré que saber decir, como papá y mamá tendrán que decir muchas veces de Julieta, que es la hija: pobrecita, no sabe lo que hace, ¿no? Dice: perdónala, Señor, no sabe, que me está sacando canas verdes, no sabe lo que hace. Perdónala, Señor, perdónala, ¿no? Esa es la oración de la mamá, del papá por los hijos. Pero no es solamente perdónalos, sino que yo tengo que buscar corregir. Me tengo que meter en la vida del otro. Permiso, petizo, vamos a entrar a ver cómo ayudamos a la persona para que cambie, para que se dé cuenta que está ofendiendo a otros, que está haciendo sufrir a otros, y que esa no es la misión del cristiano, porque Julieta tiene que aprender a amar a todos, y el amor empieza por papá y mamá. La hija, el primer amor que tiene es hacia el papá y la mamá después de Dios. Entonces hay que aprender, y nosotros tenemos que enseñarnos esto de amar. Y el amor tiene este culmen, expresión máxima del amor, es el perdón. El perdón a aquel que te ofende, a aquel que te hace sufrir, que te hace llorar, que te humilla. A ese tenés que perdonar. Sí, mis queridos hermanos, no me miren como bicho raro. No estoy diciendo yo palabras mías, que a mí me cuestan decirlas, porque me tengo que comprometer con ellas. No crean que me es fácil. No crean que me es fácil decir esto, porque en primer lugar me interpela a mí. Yo tengo que perdonar. Y no solamente de oficio, porque me siento en el confesionario y yo te absuelvo. No, cuando me hieren, cuando me ofenden, cuando me atacan, tengo que perdonar. Tengo que ir al Santísimo y decirle: Señor, perdónalos, dame fuerza para que perdone, que no se me meta adentro el rencor, que es muy fácil. Sácame el rencor, sácame el odio, sácame la bronca. Esto es amar. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, yo les voy a conceder, dice Jesús, ¿no?
pero tenemos que vivir como Él. Bueno, que nuestra querida madre, acá tenemos la imagen de la Virgen de Luján, ayer ha sido su día, la patrona de Argentina, le pidamos a ella, madre de este pueblo, como aquí tenemos la imagen de la Virgen del Valle, madre nuestra, esperanza nuestra, María, que nos ayude a todos a poder amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama, que así sea.